Hola amigos, ¿cómo están? En este video nos trasladamos de Latinoamérica hacia el viejo continente para conocer Bielorrusia, un país sin litoral ubicado en Europa del Este que hasta 1991 formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bielorrusia es una nación con cierto grado de hermetismo y abundantes controversias políticas por las características autoritarias de su gobierno. En este video vamos a adentrarnos en su cultura, su composición geográfica y otros datos relevantes que nos permitan tener un concepto más amplio de la vida en este país antiguamente conocido como la Rusia Blanca. Dicho eso, entonces, comencemos. Bielorrusia, también llamada Belarus, carece de acceso al mar y hace frontera con los países de Lituania, Letonia, Ucrania, Polonia y la Federación Rusa. El país cuenta con una superficie territorial de 207.600 kilómetros cuadrados, casi el doble de tamaño que el estado de Kentucky en Estados Unidos. El territorio del país es completamente plano, puesto que no supera los 300 metros sobre el nivel del mar. El mismo se encuentra dividido en tres zonas geográficas bien marcadas. El norte, con abundantes lagos, estimados en más de 11.000. La meseta boscosa central y la parte sur, pantanosa y deshabitada, que integra la región llamada Marismas de Pinsk, un conjunto de humedales que se extienden hasta el sureste de Ucrania. Bielorrusia es un país que otorga mucha importancia a sus árboles y bosques, los cuales ocupan el 40% de la superficie del país. Están limpios, bien administrados y altamente protegidos. La constitución del país estipula que los bosques pertenecen al Estado, por lo tanto, no hay bosques privados en el territorio de la nación. Bielorrusia está dividido en 6 provincias que reciben el nombre de Voblast. La ciudad de Minsk es la capital y ciudad más grande de Bielorrusia. Se encuentra situada en el centro del país y se extiende en un área de 509 kilómetros cuadrados, en la que, según estimaciones realizadas para el año 2020, habitaban alrededor de 2 millones de personas. En el presente, Minsk es una gran metrópoli con una arquitectura predominante de la época soviética, aunque también con edificios modernos que datan de después de que se efectuara la caída de la Unión Soviética. Según datos del Banco Mundial, para finales del año 2020, el país contaba con una población estimada en 9.400.000 habitantes, la cual se encuentra distribuida de forma equitativa en todo el país, con una moderada densidad de población de 45 habitantes por kilómetro cuadrado. La etnia bielorrusa conforma cerca del 80% de la población. La minoría restante se compone de grupos étnicos como los rusos, polacos y ucranianos. El país cuenta con 2 idiomas oficiales que son el bielorruso y el ruso. En términos religiosos, el cristianismo ortodoxo representa el credo de alrededor del 80% de la población. Las bebidas populares en este país incluyen el vodka ruso de trigo y el kvass, una bebida hecha de pan integral o harina de centeno y malta que también se puede combinar con las verduras cortadas para crear una sopa fría llamada okroshka. El hockey sobre hielo es el deporte más popular de la nación. Economía de Bielorrusia. La unidad monetaria bielorrusa es el rublo bielorruso. La mayor parte de la economía del país está controlada por el Estado, lo que ha sido descrito como un estilo soviético. Así, más del 50% de los bielorrusos están empleados por las compañías estatales y el resto son empleados de empresas privadas, con una minoría en empresas extranjeras. El mayor socio comercial de Bielorrusia es Rusia, de la cual mantiene un importante nivel de dependencia económica y energética.
Bielorrusia, por su parte, posee importantes productos agrícolas como son la papa, muy presente en la gastronomía local, y los subproductos animales, incluidos los de la carne y cueros. A partir de 1994, la mayoría de las exportaciones de Bielorrusia fueron de maquinaria pesada, especialmente tractores. Con un sistema sanitario eficiente, una baja tasa de mortalidad infantil y una tasa de alfabetización que se estima en un 99%, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe del año 2020, califica a Bielorrusia como un país con un índice de desarrollo humano muy alto y un nivel de desigualdad de los más bajos en Europa. Según cifras del Banco Mundial, el porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza bajó de un 41,9% a un 5,6% en el año 2020. La sanidad y la educación son públicas y gratuitas. Curiosidades de Bielorrusia. Un tercio de Bielorrusia fue afectado por el devastador desastre nuclear de 1986 en Chernobyl. El 70% de la radiación cayó en territorio bielorruso y más de 160.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Amplias zonas cercanas al desastre aún se consideran inhabitables debido a la radiación. Aunque Bielorrusia es uno de los países menos visitados de Europa, el país cuenta con grandes atractivos como el Castillo Mir, cuyos orígenes se remontan al siglo XV, una impresionante construcción que combina diferentes estilos arquitectónicos, así como el gigantesco Parque Nacional Belovetskaya Pushna, uno de los últimos bosques primitivos de Europa, catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Es difícil encontrar basura en las calles de Bielorrusia. La limpieza prevalece en todas partes, desde la ciudad más grande hasta el pueblo más pequeño. Minsk, la capital del país, fue completamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial. El primer plan era reconstruirla en un lugar diferente a unos 30 kilómetros del lugar inicial, debido a una gran zona de ruinas. Sin embargo, siguiendo el ejemplo de Varsovia, se reconstruyó en el mismo lugar donde estaba inicialmente. Quizás el elemento más conocido de Bielorrusia, al menos en Occidente, es la figura de su presidente, Alexander Lukashenko, el magnánimo presidente del país que comenzó a gobernar desde el año 1994 y fue reelegido en agosto del año 2020 para un sexto mandato consecutivo. Es conocido como el último dictador de Europa, por su estilo autoritario de gobernar, algo que él mismo llegó a reafirmar en una entrevista. Si te ha parecido interesante este video, te invito a que lo apoyes con un like, comenta y suscríbete a este canal para que puedas disfrutar de otros videos similares. Mi nombre es Juan y será entonces hasta una próxima ocasión.